Haití ha explotado. El país caribeño está sufriendo una ola de violencia en la que los pandilleros y las mafias han tomado gran parte de la capital del país. Esta situación ha llevado a que Estados Unidos haya incluso evacuado al personal de su embajada, o a que el mismísimo primer ministro del país, Ariel Henry, no haya podido ni siquiera entrar en su propio país, viéndose forzado a convocar elecciones y anunciar la instalación de un consejo de transición. Mientras en Puerto Príncipe, la capital del país, las pandillas han atacado el aeropuerto, han intentado incendiar el Ministerio del Interior y sus comandos buscan a responsables de los 3 poderes del país, incluyendo mandos policiales y militares, jueces, fiscales y ministros. Las autoridades han implantado el estado de emergencia y en la capital impera el toque de queda, aunque la policía es incapaz de hacer que este se cumpla. A medida que la situación ha escalado, las pandillas se han hecho más poderosas saqueando arsenales y liberando a al menos 4.500 presos. Pero, ¿por qué está pasando todo esto? ¿De dónde viene esta espiral de violencia? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Ahora mismo lo vamos a ver. Para entender todo este conflicto, lo primero que hay que conocer es un dato. Haití es de largo el país más pobre de América. El 58% de los haitianos viven bajo el umbral de la pobreza y su PIB per cápita no llega a los $1.750. Esto ha creado un caldo de cultivo perfecto para que los grupos criminales se hayan hecho muy fuertes y campen a sus anchas por todo el país. Muchos jóvenes haitianos ven en estos grupos criminales la única manera de salir de la pobreza, aunque eso implique arriesgar sus propias vidas y llevar a cabo todo tipo de crímenes. Además, esta pobreza también implica que el gobierno no pueda cobrar apenas impuestos, y por tanto este no puede proveer a sus fuerzas de seguridad de los medios necesarios para combatir el crimen. Y ahora es muy posible que te estés preguntando, ¿y por qué Haití es el país más pobre de América? Realmente, la historia de Haití es única. Haití era una colonia francesa y fue el primer país latinoamericano en ganar su independencia mediante una revuelta de esclavos en 1804. Sin embargo, esta victoria vino completamente envenenada. Francia exigió una compensación por la pérdida de la colonia y sus esclavos, lo que llevó a Haití a contraer una enorme deuda que afectó a su economía durante toda su historia. Esta carga económica limitó el desarrollo del país desde sus inicios, y las crisis económicas que vivieron los haitianos trajeron consigo muchísima inestabilidad política durante toda su historia, incluyendo el establecimiento de dictaduras, continuos golpes de Estado y una falta de planificación a largo plazo en el país. Todo esto ha provocado que históricamente los servicios públicos en Haití hayan sido una fanfarria. La policía mal pagada y peor armada a menudo ha sido completamente corrupta, y los sobornos son el pan de cada día en el país. Mientras el sistema educativo es de risa, las tasas de analfabetización son altas comparadas con los países de su entorno, y por lo general en Haití tu nivel de educación está directamente correlacionado con tu nivel de riqueza. Por si todo esto te parece poco, Haití ha sido escenario de desastres naturales terribles, incluyendo terremotos y huracanes, fenómenos para los que un país tan pobre no está preparado, siendo sus infraestructuras viejas y débiles. De hecho, en Haití, el terremoto de 2010, en el que se estima que murieron 300.000 personas, supuso un antes y un después en el país, ya que los efectos del terremoto hundieron a la nación en un hoyo del que aún no ha podido salir. No obstante, si eres de España, es muy posible que te suenen programas de cooperación con Haití. Y sí, es verdad que a raíz del terremoto, muchos países se volcaron con la ayuda humanitaria a Haití, e incluso se llegaron a desplegar tropas internacionales en el país. Sin embargo, la ayuda internacional también ha sido un clavo en el zapato para Haití. Pero, ¿cómo es posible que la ayuda internacional desinteresada y gratis pueda hacerle mal a un país? Bueno, esto es contraintuitivo, pero si le damos una vuelta, es fácil de entender. Sí, que te manden ayuda está muy bien, pero esto puede desincentivar a las autoridades que reciben la ayuda a buscar soluciones, y por tanto estas se pueden volver dependientes de esta ayuda externa. Pongamos un ejemplo: el envío de arroz subvencionado por terceros países a Haití como parte de la ayuda internacional. El arroz es un alimento básico en la dieta haitiana, y durante décadas Haití ha recibido grandes cantidades de arroz subsidiado por países donantes, especialmente de Estados Unidos. A primera vista esto parece beneficioso, ya que proporciona alimentos a precios accesibles para la población que vive en condiciones de pobreza. Sin embargo, esta ayuda tiene un problema. Antes de la afluencia del arroz subsidiado, los agricultores haitianos cultivaban y vendían arroz localmente. Con la llegada del arroz más barato del extranjero, el arroz local, que es más costoso de producir debido a los métodos de cultivo menos eficientes y la falta de acceso a tecnologías modernas, no puede competir en precio con el nuevo arroz que llega de fuera. Esto ha llevado a una disminución drástica en la agricultura local del arroz.
desplazando a los agricultores locales y reduciendo la producción agrícola nacional, dejando sin trabajo a miles y miles de personas que tuvieron que emigrar a las ciudades, creando cinturones de pobreza. Pero la situación aún empeora más a largo plazo, ya que la dependencia del arroz y de otros alimentos importados debilita la seguridad alimentaria de Haití. Porque, ¿qué pasa cuando la cuantía de las ayudas disminuye por causas ajenas, como una crisis económica mundial, una subida del precio del arroz en todo el mundo, o la llegada de un nuevo gobierno a un país donante que no quiere seguir ayudando? Pues en esos casos Haití se encuentra completamente vulnerable, ya que el país ha perdido a sus agricultores y ya no tiene cómo cultivar el arroz que les falta. Además, los agricultores no son los únicos que viven de la venta del arroz. Distribuidores, transportistas o tenderos también perderán su trabajo, afectando mucho más a la economía haitiana. Vamos, que la ayuda internacional ha estado muy mal planteada. Y es que no se trata de darles peces a los haitianos, sino de darles cañas y enseñarles a pescar. Por tanto, para que la ayuda internacional sea realmente beneficiosa, en casos como el arroz en Haití, esta debería enfocarse más en apoyar el desarrollo de la agricultura local, mejorar la eficiencia de la producción y fortalecer las cadenas de valor locales. Esto podría incluir inversiones en tecnología agrícola, capacitación para agricultores, mejoras en infraestructura y acceso a mercados. Pues bien, esta mezcla de crisis económicas, desastres naturales, inestabilidad política y ayuda internacional mal planteada ha provocado que, como he dicho antes, la pobreza se adueñe de Haití y que las bandas criminales campen a sus anchas y se hagan muy poderosas. La situación se volvió tan grave que en julio de 2021 el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su casa por un comando criminal compuesto por 28 mercenarios. La escalada de violencia también ha provocado que las elecciones se hayan ido retrasando en el país, erosionando también la democracia en Haití. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en octubre de 2023 una misión internacional de seguridad que iba a ser liderada por Kenia, pero ante la ola de violencia que asola el país, esta ha sido cancelada. Mientras, las pandillas haitianas continúan haciéndose fuertes en Puerto Príncipe. El jefe pandillero Jimmy Cherisier, alias Barbecue, es quien de momento parece haberse erigido como líder de este levantamiento y es quien ha ordenado a sus hombres impedir el regreso del primer ministro haitiano y que sus ministros no puedan ejercer el poder. Vamos, en la práctica está llevando a cabo un golpe de estado, ya que, además, había amenazado con una guerra civil en el país si el primer ministro no dimitía, como finalmente ha ocurrido. Mientras, la República Dominicana, vecina de Haití, no está poniendo mucho de su parte para arreglar todo este desaguisado, y es que, temerosas de que las pandillas puedan cruzar la frontera y desestabilizar también su territorio, las autoridades dominicanas no han querido dar asilo a Henry, el primer ministro haitiano, diciendo que no es bienvenido en su país. El apoyo más decidido que ha encontrado el primer ministro de Haití es el de Bukele, presidente de El Salvador. Bukele, arquitecto del que hasta ahora ha sido el plan más exitoso contra el crimen organizado de toda Latinoamérica, ha asegurado que puede arreglar el problema de Haití, pero para ello necesitará una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento de Haití y todos los gastos que conlleve la misión. Bien, y ahora que hemos visto de dónde viene todo esto y que hemos repasado la situación en clave internacional, es hora de ver cómo se organizan las pandillas haitianas. Lo primero que hay que tener claro es que en Haití operan más de 200 grupos organizados, de los cuales al menos 23 lo hacen dentro de Puerto Príncipe. Entre sus negocios está el secuestro, la extorsión, el tráfico de armas y sustancias prohibidas, el asesinato por encargo y casi cualquier cosa ilegal que os podáis imaginar. Estas bandas están agrupadas en dos coaliciones: la familia G9, liderada por Jimmy Cherisier, alias Barbecue, del que ya os hemos hablado, y que se presenta como un revolucionario contra un sistema corrupto, y el JPEP, cuya cabeza más visible es Johnson André, alias Izo. Estas coaliciones, que en el pasado han estado enfrentadas, parece que han puesto sus diferencias a un lado y que se han unido contra el gobierno, que ahora es su enemigo común. Estas pandillas cuentan con pistolas, rifles, ametralladoras ligeras, un gran ejército de jóvenes de barrios marginales e incluso cuentan en sus filas con expolicías y exsoldados que aportan experiencia y son buenos mandos intermedios. El poder de estas pandillas es tal que para entrar por tierra a Puerto Príncipe hay que pagar un peaje a estos grupos.
Estas pandillas comenzaron a ganar poder en los años 90, cuando se produjo el éxodo del campo a las ciudades. Fue entonces cuando el antiguo presidente Aristide las empezó a utilizar como su ejército privado para defenderse de golpes de estado y para llevar a cabo el trabajo sucio, que no le podía encargar ni a la policía ni al ejército. De hecho, en 2001 fueron las pandillas armadas las que defendieron a Aristide de un intento de golpe de estado. No obstante, a tenor de los hechos, el monstruo de las pandillas ha crecido tanto que ha escapado a cualquier control. La pobreza y la marginalidad han sido el alimento que este monstruo ha necesitado para hacerse independiente y aprender a volar, tan alto que ya amenaza con hacerse con el control del país. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar a like, y para el que quiera estar informado os dejo en la descripción el enlace a nuestra newsletter que enviamos gratis todos los viernes. Por lo demás nada, un saludo y hasta la próxima.